Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una semana más en nuestro canal de educación financiera. Bueno, como te habíamos ofrecido, vamos a hablarte de la emoción del miedo. ¿Qué nos pasa con el dinero que despierta ciertas emociones? Y como te decía en el video anterior, simplemente es un disparador de lo que ya existe con nosotros, es un amplificador de nuestras emociones que ya existen, ¿sí? Por eso cuando decimos, ay no, la gente que tiene mucho dinero es mala o es tal cosa, no es que el dinero hace que esa persona sea tal cosa, esa persona ya era así sin dinero. Lo que el dinero hizo fue amplificar esas cualidades como persona que ya tenía. Y por eso es importante que distingamos qué nos dispara a nosotros el tema del dinero. Mucha gente se identifica con un disparador que es el miedo. Y te vengo a hablar de esta emoción que para mí, es mi opinión personal, tiene mala fama. Y vamos a ver si es que me dices así. Generalmente nos han enseñado que no hay que tener miedo, generalmente nos dicen y nos repiten, no sé si por cultura, de forma consciente o inconsciente, pero incluso yo ahora que soy mamá de una nena de 4 años, escucho que me dicen, no hay que tener miedo. Y me hizo acordar a mí cuando de pequeña me decían, pero no hay que tener miedo, ¿a qué vas a tener miedo? Y yo te digo, hoy consciente y trabajando, viendo cómo esto de no tener miedo, cómo esta creencia instalada de que no hay que tenerle miedo a las cosas genera que tapes ciertos pensamientos o ciertos comportamientos. Cuando mi hija me dice tengo miedo, yo le pregunto ¿a qué tienes miedo? Y empiezo a hacerle ver que sus miedos, muchos de en su edad, son imaginarios. Es decir, no existen. El oso que ella piensa que está en su habitación es producto de su imaginación. Pero no hay que descartar o restarle importancia. Hay que trabajar esa información del miedo. ¿Qué pasa cuando la gente tiene miedo a no tener dinero o miedo a no lograr su objetivo financiero, que es uno de los pensamientos o una de las creencias que más instaladas está en la gente que acude a organizar sus finanzas con nosotros? Quiero que primero sepas que el miedo es una emoción que nos alerta. ¿Cuándo se asoma el miedo? ¿Cuándo se dispara el miedo? Primero que seamos sinceros al admitir que hay miedo, porque una vez que aceptamos que tenemos miedo, podemos definir a qué y podemos empezar a trabajarlo. Y romper con esa creencia que tener miedo no está bien. El miedo existe, es una emoción que nos demuestra y que nos ha ayudado a sobrevivir en el transcurso de la historia. El miedo aparece cuando nosotros sentimos una amenaza. Entonces, si vos tienes miedo a quedarte sin dinero, o tienes miedo a gastar más, o tienes miedo a no ganar más, ¿sí? Yo te pregunto, ¿cuál es la amenaza que se presenta? Porque lo que el miedo nos está diciendo es, hay algo que me amenaza, hay algo que está atacando mi supervivencia, hay algo que posiblemente me va a matar. Porque el miedo funciona desde nuestro cerebro más primitivo, nuestro cerebro reptil, ¿sí? Es decir, nos ha ayudado a sobrevivir durante toda desde la época de los cavernícolas, todo este tiempo hemos sobrevivido gracias a esta emoción. Porque el miedo lo que nos está indicando es que hay algo que amenaza nuestra vida. En los tiempos de la prehistoria eran los dinosaurios o los leones, el animal más fuerte que nos iba a comer. Hoy, en la actualidad, no tenemos un león que nos va a comer. No es un miedo real, pero hay muchos miedos imaginarios que no por estar en nuestra cabeza no dejan de causarnos esta sensación de adrenalina, de que el pecho palpita, de que me falta el aire, que yo he visto que mucha gente le sucede al abrir su resumen de cuenta. De hecho, te cuento el caso de una clienta, que no me voy a olvidar más, pero ella no abría sus resúmenes de cuenta, simplemente veía cuánto tenía que pagar y lo pagaba. Jamás revisaba una cuenta, jamás veía si le duplicaron un costos. No le importaba. ¿Por qué? Porque tenía pánico literal a abrir su resumen de cuenta. De hecho, me acuerdo cuando hicimos el ejercicio físico, de decir, bueno, aceptemos tu miedo, es lo que te está pasando, yo quiero verlo, vamos a abrirlo juntas. Le transpiraban las manos, se puso muy nerviosa y tuvimos que hacer un ejercicio de tranquilizarla, de visualizar, de hablar qué le pasaba, cuál es lo que ella se imaginaba en su miedo, y su miedo le hacía enfrentar con su comportamiento de gasto.
le hacía enfrentar con otras cosas que nada tenía que ver en sí con el resumen de cuenta. No es que ella creía que el resumen de cuenta la iba a comer, no, pero realmente el miedo a confrontar su comportamiento de gasto es a lo que ella no quería enfrentarse. ¿Sí? Entonces el miedo también dispara otras emociones, pero hoy te quiero decir, ¿qué es el miedo? ¿Por qué nos dispara esa sensación? Primero que sepas que no es ni bueno ni malo tener miedo, es una sensación que te está mostrando que hay una amenaza que estás sintiendo, y si el miedo a ser pobre o a no tener plata es el que está vigente en tu mentalidad, yo quiero que sepas que también estás teniendo miedo a generar dinero, a involucrarte con temas de dinero. La amenaza es tan fuerte, ¿sí? Cuando uno siente una amenaza, también está viendo que no tiene los recursos necesarios para afrontar esa amenaza. Te pongo un ejemplo clarísimo, ¿sí? Vamos a suponer que este es tu miedo y estos son los recursos con los que cuentas. El miedo es más grande que tus recursos y por ende sientes que te va a eliminar. Cuando uno tiene los recursos con los que cuentas son más grandes que el miedo, ¿sí? Te voy a poner así. Cuando los recursos son más grandes que el miedo, entonces el miedo desaparece. O mejor dicho, no desaparece, convivimos con el miedo, porque yo sé que este miedo no va a desaparecer de mi cabeza, es producto de mi cabeza, es producto de cómo pienso, pero no va a desaparecer haga lo que haga. ¿Sí? Lo que yo voy a empezar a entender es que este miedo, por la razón que sea, me va a acompañar, pero yo tengo los recursos para que no me elimine. ¿Cuándo aparece esta ansiedad? ¿Sí? Es decir, yo la pregunta que te va a ayudar a transitar tu miedo, a convivir con tu miedo es, ¿de qué recursos cuento? ¿Qué recursos tengo yo para afrontar tal miedo? Si mi miedo es que no quiero ser pobre o no quiero volver a ser pobre, ¿sí? Como le pasa a la mayoría de mis clientes que recuerdan una niñez o una juventud de escasez, de donde faltaba, de donde sus padres no tenían. Entonces, si tu miedo es no volver a caer en eso, ¿sí? El miedo puede ser hasta un motivante para recordarte a dónde no quieres volver. El miedo puede paralizarte o puede hacer que huyas. En mi experiencia, ¿sí? En esto de economía conductual y ver cómo mis clientes se comportan en su relación íntima con el dinero, cuando yo digo que se paralizan es que no se creen capaces, no van ni para atrás ni para adelante, simplemente se dejan llevar por este miedo a ser pobres y no hacen nada por solucionarlo. La huida, yo lo determino y he visto, de acuerdo a la experiencia de varios clientes, es como no lo quiero ver. Mejor no pienso en ese tema y vivo el día a día sin pensarlo, ¿sí? Evado, esa es la huida, una evasión mental, creer que el problema no está ahí, creer que eso no me va a pasar a mí y no hago nada, ni para que pase ni para que no pase. Evadir es una de las peores opciones que puedes tomar porque eso se va haciendo tus cuentas, tus deudas o tus pocos ingresos se van haciendo una bola de nieve que no va a acabar más. Ahí es donde entra la lógica de las finanzas y que uno más uno es dos y que los números van a ir sumando, tanto a favor como en contra, ¿sí? Entonces, ni me paralizo ni evado, sino puedo tener una tercera opción, que es decir, cómo uso el miedo para que sea un motivante o para que sea una razón poderosa para yo armarme de recursos. Porque si recuerdan, el miedo se genera cuando yo siento que no tengo los recursos suficientes para enfrentar una amenaza. ¿Qué recursos necesito yo tener para no caer en la pobreza o para no pasar escasez, para no pasar hambre o para que mi familia no sufra lo que yo sufrí? Que son las frases que se repiten con tema del dinero. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que vos te armes de recursos? Otro de los miedos vigentes que han salido, sobre todo en esta semana en las charlas con mis clientes, es yo me siento motivado por lo que estoy trabajando, pero llega un punto en que yo no sé si voy a lograr cambiar de hábitos, ¿sí? Entonces tengo un miedo de no lograrlo, de no sentirme capaz de cambiar mis hábitos o mi comportamiento. ¿Por qué? Porque hay ese tema oculto de que lleva un sacrificio y yo no sé si estoy dispuesto a hacer ese sacrificio, ¿sí? Entonces yo te digo que primero vamos por partes, como diría Jack el Destripador, ¿sí?
Pregúntate, ¿dónde está tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Sé sincero contigo. Al respecto al nivel financiero, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Quedarte sin dinero? ¿No lograr generar? ¿Por qué? ¿Qué recursos crees que te faltan para lograr determinado objetivo? El miedo se combate con información también. ¿Por qué? Porque puede ser que yo no tenga la información necesaria, ni siquiera sé qué recursos me faltan. Y los recursos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser tuyos, también pueden ser de terceros. Ejemplo, yo no sé si lo voy a poder lograr, ¿no? ¿Cómo voy a lograr tener un negocio exitoso? ¿Cómo voy a hacer que mi negocio sea bien administrado? No necesariamente toda la información la tienes que tener tú. Puedes ampararte en un contador para que te lleve el lado impositivo, pero es parte de tus recursos. Puedes ampararte en un, qué sé yo, en alguien experto en armarte un plan de negocio para presentarte a algún concurso o para tener una guía para seguir de tu emprendimiento. Entonces contrataste un experto que tiene el recurso que tú necesitas, ¿sí? Y también autoeducarte en la parte de información que crees que te falta. Donde sí o sí vas a tener que poner el cuerpo es en enfrentar tu miedo y hacerlo, ¿sí? Ahí es donde te digo, usa tu miedo como motivante. Tu miedo es no volver a caer, ¿sí? En ser pobre. Quiero que te pongas a pensar, ¿usas ese miedo como motivante o como excusa? Ejemplo, tengo una clienta que en la primera sesión me dice yo gasto y gasto mucho en ropa. Hablando de su historia, ¿sí? Uno de sus mayores marcación emocional con respecto al dinero es que ella no podía, de adolescente, no podía tener la ropa que ella quería porque sus padres no se la podían dar. Imagínate cómo esa creencia marcó que a futuro su mayor temor sea no volver a poder comprarse, ¿sí?, la ropa que ella quiere usar. ¿Dónde gasta? Gasta en comprarse la mejor ropa, todo su ingreso se va en ropa que no necesita, pero que cubre su miedo. Por eso compramos. Todo lo que sea que vos compres es para suplir un miedo. Cuando ese miedo, ¿sí? Para desaparecer ese miedo. Pero es un comportamiento totalmente humano, por eso es que por más que la lógica diga no gastes más de lo que ganes, la emoción te dice otra cosa, es conductual. Descubre tu miedo y vas a saber cómo potenciarlo. Vas a saber si lo estás usando a favor o lo estás usando en contra. Cuando eres consciente de este miedo, puedes empezar a cambiar tu relación que tienes con el dinero porque vas a empezar a enfrentarlo. No va a ser un cambio de un día para el otro. Si pon la edad que tengas, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo 30, entonces sí, mentira, no tengo 30, pero me gustaría. El tema es, vamos a suponer que se forma este patrón de conducta desde los 5 años, o sea que hace 25, dado el ejemplo, yo estuve formando todo mi comportamiento con respecto al dinero. No puedo pretender que en un mes o en 2 meses yo cambie mi conducta frente al dinero. Se tiene que trabajar, tengo que ser consciente, tengo que tener una motivación muy grande, un para qué muy grande, que hemos hablado en otros videos del para qué, que me ayude en el momento en que se presenta mi miedo, que yo sea consciente por qué tengo ese miedo, que sea un motivante. Yo no quiero volver de donde vine, quiero tener una realidad diferente, entonces me motivo y cambia mi percepción, ¿sí?, mi creencia de cómo yo veo este miedo y lo uso para motivarme. Yo ya sé a dónde no quiero volver, entonces voy a tomar determinadas acciones, pongo el cuerpo, me informo, llamo a quien tengo que llamar, contrato a quien tengo que contratar, trabajo en lo que tengo que trabajar en mí, pero tomo acción. Si vi que las ventas son un recurso para yo generar ingresos, salgo y vendo, pero no voy a cambiar un hábito, ¿sí?, en menos de un mes o 2 meses. No, voy a tener conciencia posiblemente en ese tiempo y voy a adquirir la información suficiente como para yo empezar a trabajar mis acciones a futuro. Quiero dejarte con estas tres cosas puntuales. El miedo es una emoción que se dispara cuando yo siento que la amenaza que tengo es más fuerte que mis recursos. Segundo, pregúntate, ¿qué recursos te faltan para vencer a tu amenaza? Tercero,
¿Qué acciones concretas vas a hacer para que el miedo sea tu motivante y no te paralice ni te haga huir o evadir en cuestiones de dinero? ¿Sí? No seas como mi clienta que no quería ver su resumen. Enfrenta la situación. Cuando uno enfrenta su miedo, más allá del miedo siempre está la recompensa. Si tienes dudas con este tema, si quieres seguir trabajando tu relación con el dinero, recuerda que tenemos un recurso gratuito. Pide tu sesión estratégica, son 20 minutos que van a marcar la diferencia porque te aseguramos que algo de valor y de forma personal te vas a llevar. Suscríbete a nuestra lista que mandamos información y esta semana te prometo que te voy a mandar un test para ver cuál es la emoción que predomina en tu relación con el dinero, solo para nuestros suscriptores. Suscríbete entrando a nuestra página finanzasintegrales.info, nuestra comunidad, o envíanos un mail a info@finanzasintegrales.info y te suscribimos para que recibas el test con respecto a conocer cuál es la emoción que predomina tu relación con el dinero. Muchas gracias y que tengas una excelente semana.